¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Mi nombre es José Martín Bron. Esta es la clase número 55 con respecto al cuerpo social, fisiología social y socialismo biológico. Estuve dándoles las clases con respecto a la forma de presentar la Constitución y otro tema parecido. Aparte de eso, vamos hoy a ver unos temas polémicos, más o menos polémicos. Por ejemplo, los estados de excepción, la supuesta desobediencia civil que muchos esgrimen de manera equivocada cuando les conviene, y otros temas así parecidos. Hoy me puse encima esta camisa azul parecida al color de los 4 trapos estos que tengo aquí. Vamos a ver si me puedes diferenciar entre los trapos y la camisa. Vamos a seguir entonces. Vamos a la computadora. Habíamos quedado en el artículo 710. De la forma de presentar la Constitución. Se entenderá que la presente Constitución se podrá presentar en cualquier forma física en que pueda ser impresa, prefiriéndose la presentación en forma de libros de papel impreso a la forma electrónica de la misma, entendiendo que la mejor forma de presentación física de la Constitución es la de 2 o 4 tomos, tamaño carta y a full color, los cuales deberán incluir tanto el sistema operativo como el sistema administrativo. ¿Por qué yo digo esto, estimado usuario? O sea, ¿por qué coloco esto de manera taxativa? Porque la Constitución antigua, o sea, la de 1999, ok, se puede presentar en formato pequeño o en formato mediano, parecido a este que hicieron. Esta es una edición del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno. Esta es una edición del 2013. Pero resulta que la Constitución que yo estoy proponiendo, como es muy amplia, tiene más artículos y, como les expliqué, requiere ¿cómo se puede explicar? Más gráfico para entenderla mejor. Esta vez quisieron hacer algo parecido. Ahorita le vamos a ver uno de estos gráficos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que se basa en un sistema biológico. Entonces quedaría algo así como un texto de biología, si lo quieren poner así, o de sociología, si prefieren ponerlo. Vamos a ver aquí de este lado cómo quedarían más o menos los textos de la Constitución de manera impresa. Serían más o menos así, como estos libros de administración o estos libros de mercadotecnia que le he dado bastante rosca. ¿No? Ustedes que tiene muchas ilustraciones, a pesar de que esto tiene las letras muy pequeñas. Tienen algunos textos aparte y algunos gráficos, por ejemplo. O como este texto de biología, que tiene dibujos a color. El problema es que también tiene las letras muy pequeñas. Pero sería algo parecido a esto. Imagínense el texto de la Constitución
del socialismo biológico, a nivel físico me refiero, serían más o menos de este grueso. Y suponga usted que este sea el sistema administrativo y este el sistema operativo. Entonces tendrían una dimensión parecida a esta. Así. Serían textos muy grandes y no podrían ser llevados en un bolsillo fácilmente. Por eso que yo propongo que sean 2 o 4 tomos, tamaño carta y a full color. En la siguiente parte dice, se entenderá que el texto constitucional es integral y es inalterable, y su contenido no podrá ser distorsionado, tergiversado o cambiado ilegalmente, ya que ello constituye delito, y toda enmienda o reforma que se le haga a la Constitución solamente podrá ser realizada por las autoridades correspondientes y por los trámites y métodos aprobados por esta misma Constitución y por la ley. O sea, se puede poner gráficos, pero que no distorsionen la redacción. El texto constitucional estará dividido por unidades. Estas se dividirán en secciones, estas por títulos, estos por capítulos, estos estarán divididos por artículos, estos por literales y los literales por numerales. Con un breve título subrayado que describa de manera sucinta el desarrollo del mismo artículo, el cual solamente será el enunciativo, más no limitativo. Por ejemplo, artículo tal de la forma de presentar la Constitución. Se entera que la misma Constitución es la parte teórica donde se basa el sistema administrativo del cuerpo social de la República. De tal manera que la parte del sistema operativo que se encuentra al final de la presente Constitución forma parte integral de la misma, a pesar de no estar escrita en los mismos términos legales que esta Constitución, y a pesar también de no presentar artículos constitucionales como se conoce hasta la actualidad de manera jurídica. O sea, estimado usuario y estimada usuaria, esta propuesta de Constitución que yo escribí no tiene, en la parte operativa, no tiene artículos. Ok, tienen sus capítulos, etcétera, pero no tiene artículos. Pero tiene una descripción de cómo deben de conformarse los comandos. O sea, lo que les expliqué con respecto al sistema nervioso, supongamos que está un sistema nervioso administrativo. Entonces debería existir un sistema nervioso operativo, que es el que está encargado en el campo de colocar los cables, el cableado, pues, colocar los sistemas eléctricos, etcétera, todas esas cosas que se hacen a nivel físico, de hacerle mantenimiento a los equipos. Pero el que manda la información por esos cables, o el que controla los equipos, es el sistema administrativo. Pero se necesita saber cómo es el sistema operativo. Entonces, en el sistema operativo no se ven los artículos, no hay artículos, pero no quiere decir que no forme parte del cuerpo social. Cuando lleguemos a esa zona, usted lo va a entender mucho mejor. Ahora sí vamos entonces a entrar a esos temas polémicos con respecto a los estados de alarma y excepción, pero quería tocar un pequeño detalle, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando, de cómo yo redacté la Constitución, para que vea más o menos cuáles fueron las modificaciones que yo tuve que hacer. Por ejemplo, en esta Constitución, que le dije que le iba a enseñar algunos dibujitos, en esta Constitución tampoco es que tienen tantos dibujos.
Vamos a este dibujo. Estos dibujos son de un señor llamado Oscar Ruiz, algo así. Omar Cruz, es la cosa. Omar Cruz. Con comentarios del man Escarrá. Ok. Ustedes estos dibujos. Son muy personalistas, ¿eh? Pone mucho a la figura del comandante Chávez, etcétera. Ok, yo no estoy tanto en contra de que pongan al comandante, pero la idea no es ser personalistas, porque eso fue uno de los errores de la antigua Unión Soviética, que endiosaron a los líderes sociales, endiosaron a Lenin, endiosaron a Stalin, le pusieron estatuas por todas partes. Y después, ¿qué hicieron los contrarrevolucionarios? Infiltrados por lo que yo le llamo agentes disociados, disidentes, de disociación. Boris Yeltsin y otros agentes, pues, que disolvieron la Unión Soviética a cuenta de una supuesta apertura a Occidente. Esa apertura fue la muerte de la Unión Soviética. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron las supuestas revoluciones de colores, que lo primero que hacían era tumbar estatuas de manera simbólica. Y las personas que no tienen una ideología fuerte se dejan dominar por esos símbolos. ¿Usted cree, estimado usuario y estimada usuaria, que una ideología es el símbolo? O sea que si una persona que supuestamente es comunista se le tumba una estatua de Lenin o una estatua de Stalin, deja de ser comunista por eso. Los cristianos demostraron hace miles de años de que no es así. Cuando habían persecuciones de los romanos hacia la comunidad de los cristianos, ellos lo que hicieron fue mutar la simbología. En vez de una cruz colocaban un pez. Y llegaron a famosas catacumbas, ¿verdad?, para hacer sus reuniones. Pero no nos vamos a desviar. Y vamos a ir entonces a la cuestión de la Constitución. Aquí, casi al final de la Constitución, aparece la Asamblea Nacional Constituyente. Después aparecen unos artículos, disposiciones derogatorias, disposiciones transitorias, y se finaliza la Constitución. Pues. Está todo al final. ¿Qué hace mi persona? Bueno, yo no coloco eso al final. Vea usted que llevo un esquema parecido a este. Coloco una especie de panorama general de lo que es el cuerpo social. Después desarrollo lo que son los poderes públicos, comparándolos con el sistema biológico, o sea, el poder moral, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder, todos. Y después coloco un capítulo de la misma Constitución, y después de ello coloco los estados de excepción que en esta Constitución están antes del sistema de la Constitución constitucional. Estaría por aquí. Capítulo 2 de los estados de excepción. Pero de este título, de la garantía constitucional, del título 8. ¿Ya? Entonces yo lo llevo al final de la parte constitucional. Vamos a verlo entonces.
de los estados de alarma y excepción. Aparte de eso, estimado usuario y estimada usuaria, yo coloco un capítulo específico o aparte con respecto a actos excepcionales que no existen en la Constitución. Vamos a verlo por encimita para que usted vea el motivo por el cual yo coloco esos actos excepcionales después de los estados de alarma y excepción. Se entiende que la Presidencia de la República, solamente con autorización expresa y por escrito de la Asamblea Deliberativa Nacional o esta misma entidad, podrá decretar en cualquier hora, momento y lugar los estados de alarma y excepción. O sea, la Presidencia y la Asamblea Deliberativa Nacional pueden decretar estado de alarma y excepción. Se califican expresamente estados de alarma y excepción cualquiera de las circunstancias de orden interno o externo al cuerpo social de la República, sea social, económico, político, educativo, militar, natural, artificial o ecológico, que afecten o que puedan afectar gravemente la seguridad y estabilidad de la nación como un todo orgánico, de las instituciones que lo componen y de los ciudadanos y de las ciudadanas de la República. Se entiende que cuando se producen estados de alarma y excepción, resultan insuficientes las facultades usuales de respuesta institucionales normales, entre comillas, de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos, como por ejemplo ataques biológicos o bioquímicos, guerras económicas, bloqueos imperialistas o invasiones extranjeras, guerras declaradas, guerras no declaradas, instauración de planes estratégicos extraordinarios, actos de conmoción civil o militares, catástrofes naturales, catástrofes artificiales. Se entenderá que en casos de estados de alarma y de excepción podrán ser restringidos temporalmente los derechos y garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a el derecho a la vida y al respeto de la dignidad humana, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso y el derecho a la información. Vamos a ir un momento estimado usuario y estimada usuaria, vamos a ir un momento a la Constitución del 99, ¿ya? Y vamos a ver si eso está redactado parecido a lo que yo he propuesto aquí. El presidente o presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, usted ve la diferencia más o menos en la redacción y verá si es pertinente o no es pertinente la forma en que yo redacto la Constitución. Puede ser que diga lo mismo, pero la idea es ser un poco más específico. Ahora vamos a seguir. Vamos a ver qué dice primero aquí. Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas
u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta 30 días, siendo prorrogable hasta por 30 días más. Ok, yo coloco de esta manera. Las autoridades a quienes corresponda realizar el decreto de estado de alarma y excepción no podrán evitar ni evadir la obligatoriedad de decretarlo, bien sea que no quieran hacerlo por miedo de las posibles consecuencias o por irresponsabilidad manifiesta o por minimización del problema y no apreciación real de la magnitud de los hechos que ameriten la declaración del estado de alarma y excepción. Ahora, podrá decretarse el estado de alarma y excepción cuando se produzcan o se puedan producir todo tipo de catástrofes, calamidades públicas, desastres económicos o sociales u otros acontecimientos similares que pongan o puedan poner seriamente en peligro la seguridad y estabilidad del cuerpo social de la nación o de sus ciudadanos y ciudadanas, o cuando se intenten implantar planes o medidas políticas fuertes y extraordinarias. Vean este dibujito que está aquí. Dibujo de fantasía, ¿verdad? Supuestamente es un arte moderno. Ok. Se entenderá que el decreto de estado de alarma y excepción tendrá una duración indeterminada, pudiendo ser entre 1 y 3 meses, prorrogables cada 3 meses, hasta un máximo de 12 meses, pudiendo ser levantado en cualquier hora, momento y lugar por las mismas autoridades que lo decretaron, o solamente por la Asamblea Deliberativa Nacional, de manera unilateral, cuando las circunstancias que lo motivaron hayan disminuido o desaparecido. Bueno, estimado usuario, estimada usuaria, ¿qué sucede? Muchas veces, eso nos pasa en la vida incluso, muchas veces sucede que un país está en peligro real o inminente, como peligro real o inminente, como dice por ahí, y sus autoridades principales no decretan un estado de excepción. Y cuando lo decretan ya es un poco tarde para reaccionar. ¿Por qué? Porque minimizan un problema. No lo ven que se pueda extender el problema. Voy a poner un ejemplo. Cuando comenzó la Revolución Bolivariana, yo veía claramente el problema comunicacional como uno de los problemas más graves que tenía Venezuela. Y después el tiempo me dio la razón cuando hubo el golpe de estado comunicacional. Claro, yo hice algunas alarmas, prendí algunas alarmas por ahí, pero nadie me para pelota. Está bien. Después vi el problema de los bancos, de los banqueros, pues, que querían hacer lo que da la gana con el pueblo. También di algunas alarmas, nadie me prestó atención. Después vi el problema del comercio informal. ¿Usted se acuerda cuando se empezaron a llevarse el dinero, ¿verdad?, por las fronteras, que quedamos sin billete físico? Tampoco me prestaron atención. O sea, eso eran motivos para dar alarmas de estado de excepción. Usted dirá, bueno, ¿por qué tú estás exagerando todo? Sí, es posible que lo exagere. Pero ese es como un examen médico. Cuando una persona se descuida por una cosa que le parece pequeña y después eso se hace grande, porque infecta el resto del cuerpo. Por ejemplo, cuando alguien sin querer pisa un clavo
pisa un clavo, ok. Echate un poquito de agua y jabón, pero eso se infecta. O se puede infectar con tétano. Y después tienen que cortarle la pierna o el pie. Fue algo pequeño, ¿eh? No le prestaste atención lo suficiente. No decretaste una especie de estado de excepción, de alarma. No fuiste al doctor, no te colocaste una antitetánica y eso creció. El problema crece. No se desaparece por sí solo. Así muchas veces son los problemas sociales. Vamos a seguir. Vamos a ver qué dice el libro. Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Su duración será de hasta 60 días, prorrogable por un plazo igual. Mi persona colocó esto. Podrá decretarse el estado de alarma y excepción de emergencia económica o social cuando se susciten circunstancias económicas o sociales extraordinarias que afecten gravemente la vida económica o social de la nación. Su duración será por tiempo indeterminado, pudiendo ser entre 1 y 3 meses, prorrogables cada 3 meses, hasta un máximo de 12 meses, pudiendo ser levantado en cualquier momento, hora y lugar por las mismas autoridades que lo decretaron, o solamente por la Asamblea Deliberativa Nacional de manera unilateral, cuando las causas que lo generen hayan disminuido o desaparecido. Lo mismo coloco con respecto a la estado por motivo de conmoción interior, etcétera. Después coloco que el Tribunal Supremo de Justicia, vamos a ver si esto aparece aquí en este libro. El decreto que declare el estado de excepción en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe será presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias y principios y garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El presidente o presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su comisión delegada, antes del término señalado al cesar las causas que lo motivaron. Mi persona coloca de esta forma. El Tribunal Supremo de Justicia o la Asamblea Nacional Legislativa, conjunta o separadamente, podrán refrendar y supervisar los actos y decretos de los estados de alarma y excepción. Sin embargo, no podrán oponerse de manera alguna a los mismos o a los actos derivados de ellos, pero a pesar de estas circunstancias, ambas instituciones podrán realizarles seguimiento a los actos derivados de ellos y levantar los expedientes respectivos para individualizar las responsabilidades de acciones delictivas o de los actos ilegales que se cometan en el marco de los estados de alarma y excepción para darles el curso legal posterior a su levantamiento. Se entera que en los estados de alarma y excepción, las autoridades del gobierno del cuerpo social de la República, incluyendo el anillo del poder popular, estarán facultados para ejercer todas las acciones que sean necesarias para que el cuerpo social de la República
pueda superar la situación que originó o motivó el decreto de alarma y excepción. ¿Por qué coloco esto, estimado usuario y estimada usuaria? Porque resulta que aquí en Venezuela, todo digo principalmente para las personas de otros países, aquí en Venezuela se han cometido todo tipo de delitos contra el pueblo principalmente. Aquí hubo un año llamado 1989, febrero del 89, donde el pueblo salió a la calle a protestar y lo masacraron. Bueno, el pueblo venía siendo masacrado hace tiempo, pero en esa época se ensañaron un poquito más. O sea, hubo un estado de alarma y excepción. Se decretó por parte del gobierno un estado de alarma y excepción, y eso fue como una patente de colso para los cuerpos de seguridad del Estado para disparar a mansalva al pueblo. Por eso que coloco esos pedacitos que parecen tonterías, para muchos parecerá tontería, que se mantenga un seguimiento por parte del sistema de justicia a todas las acciones de cualquier cuerpo de seguridad y de cualquier persona. Que no vayan a aprovechar los estados de alarma y excepción para masacrar a las personas de manera impune. Que nadie fue, yo no sé quién fue, nadie disparó y todo el mundo muerto. No hay responsable, pues. Vamos a seguir. Se entenderá que el decreto que declare el estado de alarma y excepción, en el cual se regulará el ejercicio de los derechos cuya garantía restringe, será presentado dentro de los 7 días siguientes de haberse dictado un ejemplar para la Asamblea Nacional Legislativa y otro ejemplar para el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional, pero no para que lo aprueben ni para que lo discutan, sino solamente para que lo refrenden y supervisen su ejecución, y para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncien sobre su constitucionalidad. ¿Por qué coloco esto, estimado usuario y estimada usuaria? Porque muchas veces resulta o puede resultar que la Asamblea Nacional Legislativa puede estar en contra del Ejecutivo. Y si el Ejecutivo o la Asamblea Deliberativa Nacional deciden que debería existir un estado de alarma y excepción, esos órganos no se pueden oponer a ello. Porque eso sucedió en Brasil, sucedió en Chile, ha sucedido en Colombia y en otros países. Que muchas veces los poderes públicos están uno en contra del otro. Vamos a continuar. Se entenderá que todo decreto de alarma y excepción cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, siempre y en todo caso, se asegurarán los intereses superiores de la República. Ok, estimado usuario y estimado usuario, usted está viendo que el párrafo que yo leí en el libro de la Constitución del 99 es amplio, pero no suficientemente amplio. Por eso que yo coloco estos párrafos así, diferenciados, y lo voy como desarrollando cada tema. Ahora sí comprende por qué la Constitución que yo he escrito es más amplia. Vamos a continuar. Se entenderá que el presidente de la República, o quien haga sus veces, o la Asamblea Deliberativa Nacional, podrán revocar de manera unilateral el estado de alarma y excepción antes del término señalado por el mismo, si es que tuviere una fecha tope o al cesar las causas o circunstancias que lo motivaron. Ok, vamos a ir un momento a una pausa musical.
Vamos a regresar. Entonces dice que la declaración del estado de alarma y excepción no interrumpirá el funcionamiento de los órganos del poder público, a menos que algunos de ellos estén implicados o sean parte de los motivos por los cuales se decreta el estado de alarma y excepción. ¿Cómo es esto? Supongan ustedes que sea como aquí ha sucedido, estimado usuario y estimado usuario. Supónganse ustedes que el Ministerio Público se le dañan los cables. Se volvió loco y empezó a meter preso a Raquel y a todo aquel sin justificación. O que el Poder Judicial empieza a mandar a la policía, como aquí ha sucedido, como les he explicado varias veces. Aquí en Venezuela ha sucedido de todo. El Ministerio Público no funcionaba y funcionaba en contra de lo que supuestamente era su deber. Extorsionaba a personas, no metía preso a nadie, etc. Era un centro de corrupción total. El Poder Judicial era peor todavía y todavía es peor, muchas veces. El pueblo era perseguido, aniquilado, exterminado, puesto preso, etc. De manera arbitraria, claro. El poder electoral no servía para nada. Aquí se cometieron todo tipo de fraudes electorales. Y algunas veces se siguen cometiendo, claro. Por parte de los partidos políticos principalmente. Y así, etcétera. Entonces la idea es que si alguno de esos organismos está distorsionado en sus funciones, se tiene que decretar automáticamente un estado de alarma y excepción para acomodarlo. Imagínense que ustedes tienen un cuerpo y se le daña, por decir algo, el hígado. Es uno de los órganos, ¿eh? Usted automáticamente se mete en un hospital. Es un estado de excepción, ¿verdad? Hasta que se acomoda. Ahí de repente lo anestesia, le hacen una cirugía, lo que sea. No se lo pueden hacer en su casa. O cualquier otro órgano de su cuerpo. Tiene que haber un estado del alma para acomodar ese órgano. Como les expliqué, no se puede minimizar una situación porque se agrava la situación. Vamos a continuar. Cuando se dictaminen los estados del alarma y excepción, todos los poderes públicos y los ciudadanos y las ciudadanas estarán bajo la autoridad única y exclusiva de la Asamblea Deliberativa Nacional, la cual actuará según su criterio de manera directa o bien a través del Poder Ejecutivo Nacional, bajo el cual todos los demás poderes públicos estarán subordinados. En este sentido, los mandatos y dictámenes hechos en los estados de alarma y excepción tienen supremacía, exceptuando la presente Constitución, sobre todas las leyes, mandatos o procedimientos anteriores al mismo. Y toda autoridad deberá obedecerlos y ejecutarlos. Bueno, esto, estimado usuario, son incisos que acabo de poner. No aparecen especificados así. Es hasta corto la cosa aquí. Vamos a ver qué dice más o menos esto. El decreto que declare el estado de excepción en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe será presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada. Aquí no habla nada con respecto a esto que acabo de decir. La declaración del estado de excepción no interrumpirá
no interrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público. Y ya, hasta ahí llega. Mira. Ahí se acaba, una hoja en blanco y viene el otro. Por eso que les explico, estimado usuario y estimada usuaria. La Constitución del 99, que para muchos es muy completa, usted mismo está viendo que es incompleta. Le faltan unos cuantos buenos pedazos. Ahora vamos a ir a algo que yo le añado al sistema de estado de excepción y que tiene que ver con el famoso desobediencia civil, ¿eh? Que muchos esgrimen, muchos políticos que están en contra de la revolución bolivariana han esgrimido a lo largo de muchos años. Entre otras cosas, hablo de eso aquí en estos actos excepcionales. Entonces hablo de los actos excepcionales. En una sesión número 6 de los actos excepcionales que pudieran existir en el cuerpo social de la República. Título 1 de la posibilidad de actos excepcionales. Capítulo 1, características generales. Definición de algunos términos y palabras. Se entiende por excepción a la acción de exceptuar, la cosa que se exceptúa o el medio de defensa que procura dilatar la terminación del pleito o criticar su forma. A nivel oficial, ¿verdad? Se entiende por excepcional que forma excepción, que ocurre rara vez o se aparta de lo ordinario. Se entiende por excepcionalmente que es lo que se hace de un modo excepcional o muy rara vez. Se entenderá que muy rara vez en el cuerpo social de la República pudieran existir circunstancias excepcionales en las cuales los ciudadanos y las ciudadanas o las autoridades de la República pudieran necesitar realizar actos extraordinarios, y en este sentido es que están escritos y alineados los siguientes 6 artículos. Ok. Este es el artículo número 714 del poder público y el relevo provisional del poder. Con las excepciones estipuladas en esta Constitución y en la ley, se entenderá que toda autoridad usurpada arbitrariamente al poder público nacional es nula e ineficaz, y todos sus actos son nulos de toda nulidad, entendiendo también que en la República no existe la figura de la transición ni la de interinato, pero sí existe la del relevo y la de la suplencia pasajera. O sea, no existe transición y no existe interinato. Puede existir el relevo o puede existir la suplencia. Sin embargo, de manera excepcional, se considerará que es lícito el relevo de autoridad siempre que sea de manera provisional por parte de cualquier ente del gobierno del cuerpo social de la República o de personas pertenecientes al mismo poder público, si y solo si se dan algunos de los siguientes casos o supuestos. 1. Cuando el ente o persona que releva la autoridad lo hace en casos imperiosos de necesidad extrema para salvaguardar los intereses superiores de la República. 2. Cuando el ente o persona que releva la autoridad actúa por causa de una fuerza mayor, en virtud que la autoridad legítima no cumple o no puede cumplir sus funciones de manera debida, y que bien sea su negligencia, omisión, saboteo, falta de actuación o actuaciones delictivas ponen en peligro la paz, la estabilidad o la vida misma de las personas o del cuerpo social de la República. 3. Cuando el ente o persona que releva la autoridad tiene una autoridad superior a la persona que releva, bien sea de manera moral o
porque ejerce un cargo administrativo de jerarquía superior o porque pertenece a una escala de poder público más amplia y o elevada a la cual releva. En cualquiera de los casos antes mencionados, sean de las autoridades legítimas, de las autoridades usurpadas o relevadas, dichas autoridades, personas o entidades podrán ser revocadas o ratificadas por la Asamblea Deliberativa Nacional de Comisiones Permanentes, en cualquier hora, momento o lugar, y después de ocurrido el hecho, aparte de las responsabilidades civiles, penales, administrativas y pecuniarias que se les pudieran imputar. En todo caso, se entenderá que las entidades o personas que relevan alguna otra autoridad por cualquiera de las causas antes indicadas no podrán cometer delitos de ningún tipo y sus actuaciones siempre deberán tener dos características principales, a saber, primera, que sus actuaciones estén apegadas a lo estipulado por esta Constitución y que su relevo sea para cumplir los deberes del cargo relevado. 2. Que sus actos de relevo se realicen solo hasta el momento de ser ratificados o revocados en sus funciones, entendiéndose que dicho tiempo no puede ser superior a 30 días continuos, a menos que la situación o circunstancia sea de tal magnitud que su relevo sea realmente beneficioso tanto para la República como para el pueblo. Y en dicho caso, dicho relevo podrá prolongarse hasta por un lapso máximo de 30 días. Se entenderá que los 7 poderes públicos de la República podrán relevarse unos a otros en los casos indicados y sobrevenidos según lo estipulado en la presente Constitución de la siguiente manera. Estos son los poderes públicos de la República: ejecutivo, legislativo, judicial, moral y electoral, y el poder popular y la Asamblea Nacional, la Asamblea Deliberativa Nacional. 7 poderes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que pueden relevarse de esta manera. El poder ejecutivo puede relevar al poder moral y al poder electoral, solamente. No puede relevar a ningún otro. El poder legislativo puede relevar al poder electoral y al poder judicial. El poder judicial puede relevar al poder legislativo y al poder ejecutivo. El poder moral puede relevar al poder judicial y al poder ejecutivo. El poder electoral puede relevar al poder moral y al poder legislativo. El poder popular puede relevar a cualquiera de los otros poderes, con excepción de la Asamblea Deliberativa Nacional. Y el poder originario de la Asamblea Deliberativa Nacional puede relevar a cualquiera de los otros poderes sin excepción. O sea, puede relevar al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, Legislativo, Moral, Electoral o Popular. Pero estos poderes solamente pueden relevar a cualquiera de estos otros. Ahora, estimado usuario y estimada usuaria, usted me dirá, bueno, pero es que eso no puede ser así. ¿Por qué no? Porque estamos acostumbrados a que, puede decir, que nos adoctrinaron de una manera específica. Nos adoctrinaron de tal manera que no podemos pensar de forma diferente, ni actuar de forma diferente. Estamos condicionados por la política neoliberal y por el Estado burgués presidencialista.
¿Y qué hacemos entonces cuando los poderes se vuelven, vamos a llamarlos, se vuelven fácticos, se vuelven locos y no cumplen con sus funciones? O cumple con una función que está en contra de la Constitución. ¿Qué sucede cuando el Poder Ejecutivo quiere asumir funciones legislativas simplemente porque quiere hacerlo? O que manda a matar al pueblo. O que hace cosas que no debe, pues. El pueblo tiene que aguantarse eso. Sufrir callado, como decían antes. Aguantar callado. No hay una vía de escape. Esto permitiría una vía de escape para que no existan guerras civiles, ni problemas sociales, ni nada parecido. Se lo dejo a su reflexión. Vamos a seguir. Ahora, de la necesidad social y de los funcionarios públicos de hecho. Se entenderá que es lícito y no se le imputará como delito que, por motivos de necesidad social y en casos excepcionales, existan funcionarios públicos de hecho, si y solo si se dan algunos de los siguientes casos o supuestos. Cuando no existan suficientes o verdaderos funcionarios públicos de derecho, o que se haya perdido el escalafón de mando legal. En los hechos de absoluta anormalidad institucional, en casos de guerra civil, en casos de rebelión militar, en casos de insurrección popular, en casos de guerra declarada o no declarada, en casos de conmociones sociales intensas, en casos de desastres naturales, en casos de caos extremo, en casos de absoluta anarquía o cualquier otro tipo de desastres naturales o catástrofes naturales o artificiales, en casos de golpes de Estado o en ausencia de un gobierno reconocido por el pueblo, en casos de invasiones extranjeras, en casos de invasiones extraterrestres, que es posible que sucedan, ¿verdad? Se podrá considerar que existe una necesidad social de orden institucional y, en consecuencia, se podrá tolerar que existan funcionarios públicos de hecho, accidentales, provisionales, ocasionales, pasajeros y eventuales, sin imputársele como delito solamente bajo las siguientes premisas. Para asegurar la buena marcha, o sea, que la persona esté ahí, para asegurar la buena marcha de los servicios públicos del modo más regular y continuo que sea posible, para impedir la anarquía o que la colectividad caiga completamente en la desesperación y en el caos total, para restituir o restablecer la paz, la autoridad, el equilibrio social y la marcha normal del cuerpo social de la República, para destituir a las autoridades carentes de legitimidad, bien sea por tener conductas absolutamente arbitrarias o delictivas o por carecer de absoluta legitimidad, para atender todos los casos de necesidades sociales y de urgencias cuya falta de atención pudiera degenerar en problemas aún más graves, como por ejemplo epidemias, incendios, hambrunas, saqueos, delitos, víctimas de terremotos, huracanes, mortandades u otros similares. Queda entendido que quien asuma la investidura de funcionario público de hecho, sea de manera provisional, accidental, momentánea, esporádica, transitoria, ocasional o continua, también asume los compromisos, autoridades y consecuencias que sean inherentes al cargo asumido. Se entenderá que las personas que hayan asumido el rol de funcionario público de hecho cesará inmediatamente en todos sus actos y atribuciones al instante de restablecerse la normalidad y o legalidad del cuerpo social de la República y o cuando se presente algún funcionario público de derecho
oficialmente reconocido que asuma la responsabilidad o en el mismo momento en que desaparezcan las causas por las cuales haya asumido dichas funciones y no se le imputarán cargos penales mientras no haya cometido delitos en el cumplimiento de las funciones mencionadas. Antes bien, la República incluso podrá premiar generosamente todo mérito que se le pudieran atribuir. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, esta es una válvula de escape también. ¿Por qué motivo? Porque, como le he explicado, principalmente esto que yo explico así un poco extenso es porque estos videos pueden estar siendo vistos por personas de otros países que no es Venezuela. Aquí casi todos sabemos lo que ha sucedido, a algunos se les olvida. Aquí muchas veces el mismo pueblo ha tenido que asumir responsabilidades que le pertenecen al alcalde, al municipio, a los ediles, a los mismos gobernadores. Por ejemplo, ha tenido que a veces asumir su responsabilidad con respecto a la seguridad. Cuando hay desastres naturales, el mismo pueblo sale adelante. No espera que lleguen la gente del gobierno, porque si no se muere esperando muchas veces, a veces. Bueno, antiguamente le pasaba eso. Aquí cuando hubo el deslave de Vargas, por cierto, cuando estaban eligiendo la cuestión de la Constitución, creo que fue en el 99, en 1999, que hubo un deslave, llovió muy fuerte y se vinieron un poco de tierra con barro, tapó muchas casas, hubo muchos muertos, desaparecidos. Ahí hubo funcionarios públicos, de hecho, o sea que nadie los nombró. Por sí solos asumieron responsabilidades. A esas personas muchas veces ninguno les dio un premio ni les hizo reconocimiento público de nada. Claro, muchas veces cuando sucede eso nadie está esperando que le den un premio. Lo hacen porque les nace, pues. Pero no estaría de más darle un premio a alguien que haga lo que se le llama una acción heroica. Incluso yo en la final de la Constitución coloco que se pueden hacer premios a personas que hagan acciones heroicas. Eso es muy poco se ve en este país. Lo que le deberían de dar a muchas personas que están haciendo responsabilidades sociales en los consejos comunales o en cualquier otro sitio. Vamos a seguir. Ahora vamos a seguir, pero con esta cuestión de la desobediencia y el desconocimiento de las autoridades, alcances y limitaciones. Pero como es un tema un poco extenso, ¿verdad?, vamos a dejarlo para las siguientes clases. Espero que esto sea un tema interesante y que usted comience a debatir con respecto a este tema de la desobediencia y el desconocimiento de las autoridades, o sea, de la posible desobediencia y el desconocimiento de las autoridades, alcances y limitaciones. Nos vemos entonces en la siguiente clase.